Siguiente gran tema, la opción fundamental. Uno de los 4 temas que en la segunda parte de la encíclica trata es precisamente la opción fundamental. La encíclica hace un cambio de terminología. De la opción fundamental pasa a la electio fundamentalis, a la elección. Evidentemente que el origen de este concepto es de la antropología teológica, no de la moral, pero pasó poco a poco a la moral y se detecta cómo cada vez está más influida por la filosofía trascendental de matriz rahneriana. Hay varias corrientes que omito y sobre todo paso al discernimiento que hace la encíclica. La encíclica Veritatis Splendor, para discernir en aspectos positivos que los tiene, pero también corregir los aspectos negativos de la opción fundamental, se refiere a 2 documentos importantes. Primero, el Magisterio ha hablado de este tema por primera vez en la Declaración Persona Humana del año 75. Se habla en contraposición con las acciones periféricas. La opción fundamental sería una de aquellas decisiones que comprometen totalmente a una persona y que serían necesarias para constituir un pecado mortal. La opción fundamental, por lo tanto, se realizaría a un nivel trascendental, atemático, sin contenido concreto, y sin embargo hay otro nivel incomunicado que sería la dimensión que podemos llamar categorial o de las elecciones concretas en el obrar intramundano. Cuidado, lo más grave de esta división, dice Persona Humana, es que se pone en tela de juicio el concepto de pecado. Ya Pablo VI señaló que lo más grave de la situación actual es que el mundo ha perdido la conciencia de pecado. Yo añadiría, de pecado mortal, sobre todo, porque la división tripartita que la encíclica corrige y que ya detecta Persona Humana, de hecho, niega la posibilidad del pecado mortal. Habrá pecados que llamamos contra la opción fundamental, dicen ellos singularmente es la mortal propiamente dicho, los pecados graves que son los mortales de toda la vida y el pecado venial, total, que el pecado mortal casi es imposible de cumplirlo en la práctica, verdadero disparate. Reconciliatio Penitentiae, segundo documento del año 82, habla de esto y señala en primer momento la diferencia entre el aspecto psicológico de la opción fundamental y el aspecto teológico. La opción fundamental es un contenido totalmente teológico. Tercero, la encíclica Veritatis Splendor hace un cambio de terminología. En vez de hablar de opción fundamental, habla de elección fundamental de la fe, que obra a través de la caridad. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Precisamente la encíclica hace esa distinción diciendo, lo primero que hay que corregir a una concepción totalmente errada sobre la opción fundamental es que pone en tela de juicio la relación entre persona y actos. Recordemos el libro de Juan Pablo II, cuando todavía era cardenal de Carlos Wojtyła, sobre persona y acción. La opción fundamental, segundo, hay que distinguir los elementos teológicos y psicológicos. Tercero, detecta una antropología dualista. Es decir, como si el núcleo de la persona, según la filosofía trascendental de inspiración alemana y kantiana, y concretamente rahneriana, el yo de la persona solo es el núcleo racional y luego zonas periféricas serían los afectos, los sentimientos y el cuerpo. La opción fundamental solo se instalaría en lo que es el núcleo de decisión, los comportamientos concretos en el aspecto no trascendental sino categorial. Tercero, la Veritatis Splendor, la división tripartita del pecado, número 79 al 70, es una división sin tradición moral en la Iglesia y es errónea. Es un signo más confirmatorio de la falsedad de la moral autónoma y del proporcionalismo consecuencialista en concreto. La elección fundamental que obra a través de la fe
la elección fundamental de la fe que obra a través de la caridad es el tema, podemos decir, en cuestión teológica más interesante. La fe es una verdadera elección, quizás la más importante decisión de nuestra conciencia, en cuanto que por la gracia somos capaces libremente del seguimiento de Cristo. Por lo tanto, tiene un contenido concreto. No es Cristo en abstracto, sino el seguimiento de Cristo. Cristo como verdad práctica que me compromete. Esta afirmación del número 66 de la encíclica también tiene una confirmación posterior en el Magisterio de Juan Pablo II, en la Fides et Ratio número 13. Dice así: por esto el acto con que uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la Iglesia como un momento de elección fundamental, en la cual está implicada toda la persona. Inteligencia y voluntad desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto cumpla un acto en el cual la libertad de la persona se vive de modo pleno.